Le vamos a dar la palabra a Silvana, ella misma se va a presentar y nos va a guiar durante este encuentro. Nos va a decir cómo lo ha organizado y nos va a ser un momento también lindo de compartir, así que prepárense porque yo sé que algunos de ustedes ya están preparados y saben que un poco la metodología de nuestros encuentros comprende también trabajos en talleres en grupo, trabajos en grupo, y hoy Silvana también nos preparó, por eso han recibido el material con anticipación. Bienvenida Silvana y te damos la palabra. Bien, muchas gracias María del Carmen. Bueno, ante todo decirles que estoy muy contenta de poder compartir en esta tarde, bueno, esto que tenemos tan en el corazón, ¿no? Que es la espiritualidad mariana y misionera de San Maximiliano Kolbe y del Padre Luis Fachenda, ¿no? Realmente es para mí una gran alegría, me presento porque sí, de algunos rostros los conozco y otros no. Yo soy Silvana, soy misionera de la Inmaculada Padre Kolbe desde hace ya bastantes años, y soy argentina, pero estoy en misión hace ya 14 años, no, 12 años acá en Bolivia. Estuve en esta comunidad 5 años, después 4 en la comunidad de Montero y ahora nuevamente hace ya 2 y medio que estoy aquí en Cochabamba, así que bueno, compartiendo, bueno, el don que hemos recibido también en esta tierra, ¿no? En esta tierra linda de misión, ¿no? Así que, bueno, cuando María del Carmen, Graciela me invitaron para compartir esta tarde, bueno, tuve mucha alegría porque, bueno, compartiendo lo que vivimos, lo que sentimos, es que crece también nuestra fe y nuestro espíritu misionero, ¿no? Así que sé que están haciendo camino desde hace mucho tiempo, porque siempre estamos en contacto con los distintos itinerarios, con la consagración. Sé que muchos de ustedes ya poseen esta espiritualidad mariana, misionera, y que la están ya viviendo. Así que bueno, juntos queremos como zambullirnos en esta espiritualidad para poder, bueno, tomar toda la riqueza que sea el Padre Kolbe como el Padre Luis Fachenda, nos van a comunicar en esta tarde también, no solo a través de su palabra, de sus escritos, sino también de su mismo testimonio, ¿no? Porque ellos han vivido esta espiritualidad, no solamente la han enseñado, sino que por primeros la han vivido y, bueno, la han llevado en el corazón, ¿no? Entonces, eso es lo que hoy vamos a tratar de hacer, ¿no? En este querer maternizar, decía Graciela, ¿no? Dice, bueno, maternizar nuestra historia y nuestra cultura al estilo de María, ¿no? Me parecía que da como primero estas dos claves, ¿no? Es donar calidez humana, para mí maternizar el mundo al estilo de María es como dar esta calidez humana a nuestra vida, a nuestras actividades, para humanizar el mundo cada vez más, ¿no? Porque cuanto más humano sea el mundo, más divino será. No nos olvidemos que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Entonces, en la medida en que nosotros somos lo que estamos llamados a ser, traemos una vez más a Dios al mundo, ¿no? Entonces me parece que esto es ya como una clave, ¿no? La clave de la encarnación, la clave de vivir nuestra humanidad con calidez, con caridad, y esto va a hacer que podamos maternizar, dar una nota particular al mundo, ¿no? El encuentro, bueno, lo vamos a dividir en dos partes. Yo en la primera voy a intentar hacer un recorrido, partiendo primero de qué entendemos por espiritualidad mariana, después ver cómo San Maximiliano Kolbe ha vivido esta espiritualidad, qué influencia tuvo el vivir esta espiritualidad mariana en el crecimiento humano de San Maximiliano, y después recoger junto al Padre Fachenda esta herencia y actualizarla también hoy.
Voy a pedir a María del Carmen si me da la posibilidad de compartir pantalla, porque bueno, algunas de las ideas que vamos a ir diciendo van a estar allí escritas también en la presentación. Y después de esta presentación que vamos a hacer un trabajo en grupos que ya les hemos enviado. Por eso es importante que ustedes, bueno, si quieren, puedan ir tomando también alguna nota o así de lo que vamos a ir diciendo, porque después van a compartir las resonancias de lo que pueda ir transmitiendo, ¿no? Y en esa primera pregunta van a tratar de expresar aquello que más les llegue al corazón de lo que vamos a estar compartiendo en esta tarde, y después van a tratar de armar un decálogo de cómo poder hoy maternizar el mundo, ¿no? Con los elementos propios de la espiritualidad. Pero bueno, después cuando llega el momento, antes de que nos dividamos en grupo, volvemos a mirar el trabajo y se los explico más. Bien, entonces, a ver si ya está. Posibilidad de compartir, sí. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Perfecto. Bien. Entonces, este encuentro de hoy lo bauticé de esta manera: la espiritualidad mariana misionera en la vida y enseñanzas de San Maximiliano Kolbe y del Padre Luis Facenda. Y como les decía antes, si bien nosotros nos queremos dejar como interpelar, ¿no?, por los desafíos que ellos nos presentan, como decía el Padre Kolbe y el Padre Luis, bueno, cada generación debe agregar las propias conquistas y los propios frutos a las generaciones precedentes, ¿no? Porque el espíritu no conoce las leyes del envejecimiento, decía Padre Kolbe, ¿no?, sino que se debe desarrollar siempre sin límites. Y en todo esto, bueno, la Iglesia va haciendo camino y nos va enseñando también, ¿no?, cosas nuevas. Entonces vamos a tratar de recoger la herencia y actualizarlo en el hoy de nuestra historia. Pero ante todo yo quería que comencemos haciéndonos estas dos preguntas, ¿no? ¿Qué es una espiritualidad? ¿No? ¿Y en qué sentido podemos hablar de una espiritualidad mariana y misionera también, ¿no? Entonces, ante todo, vamos a decir que la espiritualidad cristiana no es otra cosa que caminar en el espíritu, en la vida del espíritu. Y esto significa que nosotros estamos llamados a transformarnos progresivamente en Cristo, ¿no? Asumiendo en nuestra vida cotidiana los mismos sentimientos de Jesús. Ya lo decía San Pablo en la carta a los Filipenses, decía, ¿no?, tengan ustedes los mismos sentimientos que Cristo Jesús. Entonces toda nuestra vida cristiana, todo nuestro caminar en el Espíritu y con el Espíritu, está dirigida a eso, ¿no?, a poder configurar nuestra vida, o sea, tomar la misma figura, la misma forma de Cristo. Y si nosotros vivimos nuestra vida de esta manera, con la ayuda de la gracia, esto de vivir la espiritualidad es tener un propio estilo de vida que va caracterizando todas nuestras acciones, toda nuestra existencia. No va a ser solamente un acto u otro, sino toda nuestra vida va a tener como este velo propio de la espiritualidad cristiana. Y en medio de todo esto, ¿en qué sentido podemos hablar de una espiritualidad mariana? Uf, ¿qué pasó acá? Me fue todo. Ahí está. La espiritualidad mariana, según lo que dice este teólogo, ¿no?, Ignacio Calabuy,
sea como expresión verbal y como realidad de vida, solo puede ser comprendida al interno de esta gran espiritualidad cristiana, ¿no? Y en referencia a esta espiritualidad cristiana. Porque la espiritualidad, como les estaba diciendo antes, es conformarnos a Cristo porque reconocemos en Jesús el principio y el fin de todo. Jesús, que es el Hijo de Dios y el Hijo de María, es el único mediador que nos lleva al Padre. Entonces, toda espiritualidad va a tomar origen y se va a encaminar directamente a Jesús. Se va a ejercitar en este espíritu que Jesús nos regaló. Al partir, al irse al Padre, nos ha dejado el Espíritu, y va a ser vivida al interno de la Iglesia, nutriéndose del Evangelio de Cristo. Entonces, lo que nosotros decimos cuando hablamos de una espiritualidad es que queremos caminar con el Espíritu para conformar nuestra vida a Cristo. Y con la expresión espiritualidad mariana, lo que queremos poner de manifiesto es este deseo de vivir entonces nuestro camino de seguimiento, de imitación y de conformación con Cristo, siguiendo las huellas de María, de la Madre del Señor. Cuanto decimos acerca de la espiritualidad mariana, se puede decir de todas las espiritualidades que surgen en la Iglesia. Podemos mencionar algunas: la espiritualidad franciscana, la espiritualidad benedictina, la espiritualidad carmelita, la espiritualidad salesiana, ¿no? ¿Y dónde está la diferencia en cada una de estas? No está en la meta a donde queremos llegar, porque todas estas espiritualidades quieren llegar a lo mismo, quieren ayudarnos a vivir la santidad, quieren ayudarnos a ser santos. Pero sí está en la referencia que nosotros tenemos para nuestro caminar, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de espiritualidad mariana, lo que estamos diciendo es que queremos poner totalmente la referencia de nuestra vida en María. María se convierte como aquella guía que nos acompaña en nuestro camino de encuentro con el Señor. Y en esto es claro que hay algunas características propias que vamos teniendo, ¿no? O mejor dicho, es decir, para que nosotros podamos vivir todo esto, se supone que tenemos que reconocer de manera sabia la misión que Dios le ha encomendado a la Virgen de Nazaret, ¿no? En vistas de la salvación de cada persona humana y de la santificación, ¿no? Sea en el tiempo que María vivió en la tierra como en el tiempo que está allá en el cielo, porque veremos que ella sigue estando, acompañando, guiando nuestro camino en el Espíritu. Tenemos que apreciar también el camino de discipulado que María ha hecho, ¿no? Ella, como llena de gracia, ha correspondido totalmente a la voluntad de Dios. Ella, más que nadie, se ha dejado plasmar por Dios y guiar por el Espíritu Santo, ¿no? Por lo tanto, puede ser para nosotros modelo de discipulado. Y veremos después también, va a ser modelo de misión. Y tenemos que reconocer la maternidad espiritual que María tiene en relación a cada uno de los discípulos de Jesús, hacia cada uno de nosotros, ¿no? Que tiene esta misión, María, como madre, de engendrar, de nutrir, de educar, de hacernos crecer hasta que lleguemos, diría Padre Colbe, a la estatura de Cristo. María dio la vida a Jesús, pero después lo acompañó en su crecimiento. Y lo mismo hace con nosotros, ¿no? Nos acompaña en el crecimiento del Espíritu, nos nutre, nos guía, nos educa. Por eso es importante que bueno, veamos todo esto como algo previo, como algo que Maximiliano, el Padre, todos los consagrados estamos llamados a vivir.
tomarnos de algún modo de la mano de María para poder caminar en la vida del Espíritu y llegar a conformarnos cada vez más a Cristo. Y en esto María es modelo, pero al mismo tiempo también es protagonista. Es protagonista junto con nosotros de nuestro camino de santificación. Ya que ella, como afirma el Concilio Vaticano II, por su amor materno cuida de los hermanos de su Hijo, que peregrinan entre los peligros y las angustias y luchan contra el pecado hasta que sean llevados a la patria feliz. Esta frase del Concilio Vaticano II, de la Lumen Gentium 62, es muy bonita, ¿no? Porque dice que María cuida de nosotros. Nosotros somos los hermanos de su Hijo, ¿verdad? Y ella cuida de nosotros porque estamos en este debate entre peligros y angustias hasta que podamos llegar a la patria feliz. El Concilio lo dice claramente, ella no se desentiende de nosotros, sino que aún asunta al cielo sigue cuidándonos, sigue educándonos, sigue alimentándonos, ¿no? Y fíjense que estas palabras son importantes a la hora de maternizar el mundo. Cuidar, educar, acompañar, nutrir. Vamos a ver cómo esto se va a ir plasmando. Y bueno, es en el ejemplo también de la gente sencilla donde encontramos mucha sabiduría, ¿no? Que muchas veces escuchamos, no sé, en las celebraciones, ¿no? Voy a tomar gracia y tocan el manto de la Virgen, dice la gente, ¿no? Y tal vez también nosotros estamos entre esta gente, ¿no? Que decimos así, vamos a tomar gracia de María. Podría parecer impropio si lo tomamos así en un sentido literal de lo que se está diciendo, pero en realidad está diciendo o está confesando una verdad muy grande. Compartir la vida con los santos nos hace también a nosotros un poco santos, ya que el bien se contagia, el bien atrae, la santidad se comunica. Entonces, qué lindo, ¿no? Pensar que vivir la espiritualidad mariana es un poquito como respirar, ¿no? Esta santidad de María y hacerla propia. Entonces, esto un poquito como introducción a lo que es vivir una espiritualidad mariana. ¿En qué sentido podemos hablar de espiritualidad mariana? Y ahora vamos a ver, ¿no? La espiritualidad mariana misionera propuesta y vivida por San Maximiliano Kolbe. Tenemos que decir que al origen de la espiritualidad mariana vivida por San Maximiliano encontramos esta experiencia, ¿no? La presencia constante, activa y eficaz de la Madre de Dios en su vida. En la experiencia espiritual del Padre Kolbe, María Inmaculada tuvo un rol particularísimo. Ella es la protagonista de su vida, ya que va a marcar todo su itinerario espiritual, ¿no? A tal punto que el Papa Pablo VI, en la homilía de su beatificación, va a decir que es imposible separar el nombre de Maximiliano del nombre de María Inmaculada. Porque el nombre, la actividad, la misión de San Maximiliano está continuamente unida al nombre de María. Él experimentaba esto, ¿no? Que María es la protagonista de sus vidas. Y así escribirá: ¿cuántas veces en la vida, en particular en los momentos más importantes, experimenté la especial protección de la Inmaculada? Entonces, su caminar en esta espiritualidad mariana parte de esta certeza, de que María está allí, presente, que María está allí, protegiendo, que María está allí acompañando cada momento de su vida. Es claro que el episodio vivido en su infancia, ¿no? Del cual nos recordaba también de algún modo Graciela con la oración al Espíritu, ¿no? En el episodio de las 2 coronas, en la cual la Virgen le ofrece, ¿no?
a Maximiliano, la corona roja y la corona blanca, están al inicio de esta experiencia religiosa del pequeño Raimundo, ¿no? Porque claramente en el momento en el cual él empezaba a preguntarse qué podría hacer con su vida, la Virgen comienza a dialogar con él, iniciando a revelarle este gran misterio, ¿no? Misterio que, pero Maximiliano tuvo que ir descubriendo casi como entre luces y sombras, ¿no? Avanzando como María en la peregrinación en la fe. Sabemos que María fue peregrina en la fe, que también ella tuvo que ir descubriendo a lo largo de todo su andar humano, en todo su caminar, digamos, tuvo que ir descubriendo la misión que Dios le confiaba. Y Maximiliano igual, ¿no? Pero siempre con esta certeza de que María no lo abandonaba, ¿no? Entonces, después vamos a ver en los escritos juveniles como esta presencia tan permanente, tangible de la Inmaculada en la vida de San Maximiliano, hace que Maximiliano nutra un amor profundo por María, ¿no? Y va a escribir en su tiempo juvenil, sé un enamorado de la Santísima Virgen María. Maximiliano se sentía enamorado de María. Maximiliano, por eso, bueno, llega a esas expresiones que para nosotros, claro, hoy no tienen mucho significado, ¿no? Ser caballero de la Inmaculada no tiene un significado tan grande como lo tenía para él. Pero Maximiliano estaba enamorado de María, ¿no? Pero con un amor así, que quería ser un amor protector hacia la Madre del Señor, ¿no? Y por eso también él utilizaba esto. No olvidemos que Maximiliano, perteneciendo al pueblo polaco, había leído muchas historias de caballería, porque las historias, las novelas, junto con la fe, era lo que mantenía la idiosincrasia propia de Polonia ante tantos ataques que Polonia iba recibiendo en la época en que Maximiliano era niño y adolescente, ¿no? A través de la literatura, a través de la fe, ellos mantenían esta idiosincrasia, esta identidad. Entonces él había leído tantas historias y como que se identificaba con esto, ¿no? Quería ser un enamorado de María para defenderla si fuera necesario, hasta con su vida, ¿no? Y bueno, en los últimos años de su vida, Maximiliano va a decir, ¿no? Que la Santísima Virgen María no es una fábula o una leyenda, sino que es un ser viviente y que ama a cada uno de nosotros. Digo esto porque aquí está la base de todo, es decir, Maximiliano se confiará totalmente a María porque la siente presente, porque sabe que está presente en la historia de su vida y en la historia de su pueblo. Y así, bueno, el deseo de ser en las manos del Inmaculado un instrumento para la salvación de las almas se va a ir radicando fuertemente en el corazón de Maximiliano. Y hasta cristalizarse en el acto de ofrecimiento que él va a realizar en el momento de la fundación de la milicia, ¿no? Ese momento va a ser para Maximiliano una línea divisoria en su vida que marcará un antes y un después para él. Y desde ese momento, él progresivamente va a pasar de una devoción mariana intensa, que estaba constituida por actos de amor, de confianza, por invocación frecuente a María, al ofrecimiento total de sí a la Inmaculada, ¿no? Como actitud unificadora de su vida. María va a ser para él lo que unifique todas sus acciones, todas sus búsquedas, todos sus deseos, todos sus sueños. Y la actitud de confianza amorosa y de total abandono que Maximiliano tenía hacia Dios, ¿no? Y que eran muy característicos en él como respuesta al amor, a la bondad de la providencia divina, con el pasar del tiempo se va a convertir en este tinte mariano, ¿no? Y así, en lugar de decir como San Pablo,
todo lo puedo en aquel que me da fuerza, dirá todo lo puedo en aquel que me da fuerza a través de la Inmaculada. Y el dejate guiar por Dios, dejate guiar por el Espíritu Santo, va a dejar paso al dejate guiar por Elia, ¿no? Incluyendo, pero en estas frases, la presencia de Dios, del Espíritu Santo, porque él sabía que María vivía en intensa unión con la Trinidad. Por lo tanto, donde está María está la Trinidad, donde está la Trinidad está María, porque ella ha vivido en profunda unidad de amor y de intención con la Santísima Trinidad. Por eso el dejate guiar por ella incluía el dejate guiar por Dios y por el Espíritu, tanto que más avanzaba en el camino, al final lo resumía cada vez más, porque decía simplemente déjate guiar, ¿no? Y en ese déjate guiar estaban todos, estaban todos. Y bueno, San Maximiliano, movido por un fuerte amor hacia Dios y hacia los hermanos, va a caracterizar esta espiritualidad mariana con un empuje misionero grande, ¿no? Considerando la tarea de la evangelización como una bella misión por la cual vale la pena vivir, trabajar, sufrir y también morir. Quisiera el cielo como mártir. Va a escribir en su escrito 31, ¿no? Este empuje misionero, esta dimensión misionera que Maximiliano va a ligar o va a unir, por decirlo así, siempre a la Madre del Señor. ¿Y esto por qué? Porque él estaba convencido que si un corazón hace espacio a la Inmaculada, entonces va a llegar también la conversión y la santificación para esa persona. Él estaba convencido de esto y continuamente hacía esa experiencia. Donde María está, ilumina los ánimos, decía San Maximiliano, los corazones se purifican del pecado y llega la verdadera felicidad que proviene del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Entonces, para Maximiliano, la espiritualidad mariana incluye, empuja, no sé, da impulso a esta realidad misionera, ¿no? Y en los años que van de 1919 al 1930, San Maximiliano va a ser frecuente referencia al don de sí a la Inmaculada, entendido como un ofrecimiento en calidad de instrumento, cosa o propiedad, ¿no? En la cual va a unir después también la imagen del pincel en las manos del pintor, que seguramente muchos de ustedes ya se han acercado a todo esto. Pero lo importante en todas estas imágenes, que yo llamo imágenes plásticas, ¿no? Imágenes a través de las cuales él quería expresar una realidad que de algún modo lo superaba, él lo que quiere expresar es el ofrecimiento ilimitado, la disponibilidad total a dejarse guiar por la Madre del Señor en todo lo que se es y se hace, en el presente y en la eternidad. Esta dimensión del dejarse guiar está muy presente en la espiritualidad mariana misionera del San Maximiliano, ¿no? Pero una cosa sí es muy importante en todo esto, ¿no? Que si bien Maximiliano utiliza estas imágenes de instrumentalidad, esto no pone para nada en discusión la libertad y la contribución personal de cada uno de nosotros. La Inmaculada en el pensamiento del Padre Kolbe, como madre y maestra, guía, ilumina y nos conduce en el camino del bien, pero nunca, nunca nos sustituye. Por eso para mí uno de los escritos más bonitos que explican esto de instrumentalidad es este que está aquí en pantalla, ¿no? Donde dice: nosotros somos instrumentos, pero no físicamente obligados como un pincel en las manos de un pintor, sino guiados a través de la razón y de la voluntad. Si nos dejamos conducir en modo perfecto, entonces también, si habrá necesidad de milagros, ni siquiera esos serán difíciles para nosotros, ¿no? Me parece muy, muy lindo, muy importante todo esto, ¿no? Dejarnos guiar a través de la razón y de la voluntad.
María nos ilumina, María nos guía, María nos da fuerzas nuevas para que nosotros podamos construir el reino de Dios a su manera y a nuestra manera, es decir, con nuestra propia originalidad, ¿no? Y esto es muy importante, de salvar. Y bueno, para alejarse de un pensamiento que podría ser mágico, bueno, yo le confío todo a María y ya está, no. Él nos dice también cuáles son los canales privilegiados a través de los cuales María va a obrar en nosotros y nos va a guiar, ¿no? Ante todo, bueno, está la obediencia a Dios, la oración confiada, ¿no? Que es fuente, decía el Padre Kolbe, de inspiraciones interiores, el sacrificio, la caridad recíproca, el testimonio, la palabra viva, los encuentros de formación. Muchas de estas realidades en donde el protagonismo de María no apaga nuestro espíritu de iniciativa, como no apagó el espíritu de iniciativa de San Maximiliano, sino que al contrario, ¿no? Como colaborador de María en la obra de la salvación, el Padre Kolbe se muestra atento a todas las intuiciones que podían venirle a su corazón, ¿no? Y pone a disposición todos los dones naturales que él tiene para esto. Y bueno, los últimos años de su permanencia en Japón comienza a abrirse en el alma de San Maximiliano una nueva dimensión, más vital, radicada en ese amor cada vez más fuerte hacia la Inmaculada, ¿no? Ahora se hace mucho más presente este deseo de identificación, de asimilación, de comunión de vida con la Inmaculada, ¿no? Que implica un cambio fundamental, que está ahí, ¿no? En el querer convertirse en ella, que habla, actúa y vive en medio de los hermanos. Vemos realmente en todo esto un salto de calidad, ¿no? De calidad de Maximiliano. ¿Y esto por qué? ¿No? Porque Maximiliano ve en la Inmaculada la obra maestra de Dios, ¿no? Que revela al ser humano su verdadero rostro, ¿no? Maximiliano ve en María la persona que recorrió de manera suprema el camino de la santidad a la que estamos llamados todos los hombres y mujeres del mundo, ¿no? Y por eso por ese motivo, San Maximiliano ve en María este modelo ejemplar para sí mismo y para todo el género humano. De algún modo, María se convierte para Maximiliano en un modelo que todo hombre necesita poner delante de sí mismo, no para copiarlo, no tenemos que copiar a María, sino para contemplar en ella lo que puede llegar a ser una persona cuando acepta como ella entrar en el proyecto de Dios y colaborar con el proyecto de Dios. En ese sentido, María es para nosotros modelo. En ese sí continuo, perfecto, cuidado, amado de María, está su ejemplaridad también, ¿no? Y así vemos que se van como delineando dos aspectos fundamentales en la espiritualidad mariana de San Maximiliano Kolbe: el deseo vivo de asemejarse cada vez más a la Inmaculada y el anhelo de donarla a todos los hombres sin límites de tierra y de nación. Realidad que quedó plasmada perfectamente en este escrito, 1210, que ustedes, creo, los que han hecho el itinerario de consagración ya conocen, pero que nos hace bien recordar siempre, ¿no? Decía Maximiliano, la Inmaculada es aquí nuestro ideal. Acercarnos a ella, hacernos semejantes a ella, permitir que ella tome posesión de nuestro corazón y de todo nuestro ser, que ella viva y obre en nosotros y por medio de nosotros, que ella misma ame a Dios con nuestro corazón, pertenecerle a ella sin restricción alguna, he aquí nuestro ideal, ¿no? Aquí se ve el ser María, el ser como María,
el ser presencia de María, con nuestra palabra, con nuestra acción, con nuestro modo de amar. Y la dimensión misionera, penetrar activamente en nuestro ambiente para conquistar almas para ella. Para que todos puedan llegar a conocerla y conociéndola puedan conocer al Señor, ¿no? Y dice al final, voy hacia el final, además que su vida se arraiga cada vez más en nosotros, de día en día, de hora en hora, de momento en momento, y eso sin ninguna limitación, he aquí nuestro ideal. Vivir la espiritualidad mariana es dejarnos tomar por María, por decirlo de alguna manera, en cada momento de nuestra vida, ¿no? Poner de día a día, de hora en hora, de momento a momento, vivir esta vida de comunión con la Inmaculada de manera permanente, constante, ¿no? Para que podamos ir identificándonos, asemejándonos, configurándonos cada vez más con ella, ¿no? Y si este fue el proceso o el camino que Maximiliano ha hecho a lo largo de su vida, ahora nos queremos preguntar cuáles son las influencias que esta espiritualidad mariana tuvieron en el camino humano de San Maximiliano Kolbe, ¿no? Y me parece que podemos comenzar diciendo esto, ¿no? De una cosa estamos seguros. Desde cuando San Maximiliano, aceptando el don de Jesús moribundo en la cruz, acogió a María en el íntimo de su corazón, su subida hacia la santidad no se detuvo nunca. San Maximiliano logró convertirse con la ayuda de la gracia en un verdadero sacerdote, en otro Cristo. Su muerte, afrontada por amor al hombre, hizo de San Maximiliano alguien muy similar a Cristo. Y en María Inmaculada, el Padre Kolbe ha encontrado un ideal con el que conformar toda su vida. Convencido de que ella es esta persona viva que camina junto a sus hijos, él se confió totalmente a sus cuidados maternos, y viviendo en íntima unión con ella fue creciendo en sabiduría, edad y gracia delante de Dios y de los hombres al estilo de Jesús. Padre Kolbe asumió en relación a María una actitud de hijo, una actitud filial, con todo lo que esto comporta de confianza, de abandono, de diálogo, de atención obediente, de frecuente memoria de la presencia de María en su vida, ¿no? Me parece que esto es muy bonito, ¿no? Porque si nosotros queremos maternizar el mundo, primero tenemos que ser hijos, ¿no? Primero tenemos que ser hijos de María y experimentar en nosotros mismos lo que significa tenerla por madre, porque después nos va a salir más espontáneo el poder ser esa presencia materna en el mundo, porque lo hemos experimentado, ¿no? Entonces, a la base del maternizar, que está más en el orden de nuestro obrar, está el ser hijos de María y experimentar esta relación filial. Y en esto Maximiliano es maestro, ¿no? Él ha vivido esta confianza, este abandono, este diálogo permanente. Él decía que a María se la conoce más de rodillas que los libros, en un tú a tú, decía él, ¿no? Hay que saber perder tiempo con María en un diálogo tú a tú, diciéndole lo que necesitamos, diciéndole lo que soñamos, pero también escuchando lo que ella sueña para nosotros y para la humanidad, ¿no? Entonces, Maximiliano vive esto, ¿no? Él asume esta relación filial y es consciente de su pequeñez y de su debilidad, ¿no? Supo, gracias a esta experiencia de filiación con María, supo vivir también una minoridad espiritual, como María, ¿no? Que se reconoció servidora del Señor.
y supo hacer de su pequeñez y de su debilidad una ocasión para vivir un total abandono en las manos de la Virgen. En la Inmaculada, además, el Padre Kolbe percibió la presencia de las tres personas divinas, y en el amor de María experimentó el amor de Dios, uno y trino, ¿no? Entonces, por un lado experimenta su unión con Dios, pero en ese amor él descubre el amor de Dios uno y trino. Y esto le permitió a Maximiliano amar a Dios, amar a la Inmaculada, amar al hombre, a la persona humana, un trinomio que va a estar presente permanentemente en el corazón de Maximiliano. Y de la contemplación asidua de la pasión y de la cruz vivida en compañía de María, San Maximiliano aprendió a amar sin límites al Padre, siguiendo el ejemplo de Jesús, y amar sin límites a todos los hermanos, amigos y enemigos, con un corazón materno y misericordioso como el de María. Dice Monzani, un amante también de Maximiliano, ¿no?, que va a ser justo en el campo de concentración donde este amor materno y misericordioso de Maximiliano se manifestó en el máximo grado. San Maximiliano realizó su mayor acción pastoral a la escuela de María, conjugando allí los principales verbos femeninos y podemos decir maternos: acoger, escuchar, consolar, animar, abrazar, sacar el pan de la boca para alimentar a los otros y dar la vida, ¿no? Me parece que esto es muy, muy hermoso y al mismo tiempo muy importante para nosotros, ¿no? Si nosotros aprendiéramos a conjugar estos verbos en la vida, si supiéramos ser personas acogedoras, de escucha, que sabemos consolar, animar, abrazar, dar, alimentar, dar vida, estamos maternizando el mundo, la sociedad, la cultura, ¿no? Entonces, creo que estos verbos son muy importantes a la hora de pensar el cómo maternizar, y en él lo vemos plasmado en su vida. Y bueno, guiado por una fe fuerte en la divina providencia que actúa a través de la Inmaculada, él ha logrado caminar siempre en la esperanza, ¿no? Y se ha sentido impulsado a vivir la caridad. San Maximiliano va a acoger a María en la propia vida para aprender de ella, con ella y como ella, el gran misterio de vivir con el otro, en el otro y por el otro. Es decir, nosotros estamos llamados a vivir con los otros, en los otros de algún modo, y por los otros, ¿no?, para llevarlos a la vida eterna. Y esto él lo aprende en su consagración total a María, porque aprende a perderse a sí mismo para reencontrarse en la Inmaculada y para hacer propio el ideal de belleza y de santidad original que está escondido en el corazón de todo hombre. Por eso encontró su propia identidad y pudo identificar, confrontar y dar impulso creativo a su vocación personal. Maximiliano pudo desarrollar todos sus dones de naturaleza y de gracia, viviendo esta apertura de corazón a María. Y pudo vivir los 3 grados del amor. Acá, ¿qué quiero decir con los 3 grados del amor? ¿No? El amor conoce 3 realidades, ¿no? El eros, que es un amor que se nutre de la falta del otro, ¿no?, y que en cierto modo se convierte en un deseo del otro. La filia, que es el amor que se alegra de la presencia del otro. Y el ágape, o amor desinteresado, gratuito, ¿no? Y Maximiliano vive los 3 amores con respecto a la Inmaculada, porque desea
tiene un continuo deseo de unidad con María, se goza de esta presencia permanente de ella, ¿no? La fuente de la alegría de Maximiliano era el sentir esta presencia permanente de María que lo guiaba y lo acompañaba en todas sus obras, y tiene esta relación de amor libre y desinteresado hacia la Madre del Señor. La ama porque la ama. En esto el padre Fachetta tiene una expresión muy linda, ¿no? Dice, si yo le preguntara a un niño por qué ama a su mamá, simplemente va a responder, porque es mi mamá, decía el padre, ¿no? El padre Luis Fachetta. Y bueno, Maximiliano vive así, este amor a María, ¿no? Y bueno, viviendo así la consagración a la Inmaculada, él comprende que la cima de la madurez humana pasa por el don completo de sí, ¿no? Se convierte, este don completo de sí se convierte en clave de su vida. Y el camino de crecimiento humano y de seguimiento de Jesús pasa por este amor particular hacia María y hacia cada persona humana, ¿no? Y encuentran en Maximiliano esta realidad del don de sí hasta las extremas consecuencias del amor, ¿no? Si pudo vivir esto, fue fundamentalmente por eso, porque se entrenó en este don completo de sí, dejando de lado todo egoísmo. Hasta aquí hemos llegado a decir muchas cosas de la espiritualidad de San Maximiliano. Entonces, para que vayamos como dejando resonar lo que acabamos de escuchar, yo voy a pedir a Graciela que nos ayude con un canto, ¿no? Con el canto que conocemos, vivir, trabajar, sufrir y morir por la Inmaculada, porque ahí en cada estrofa está de algún modo sintetizado mucho de todo esto que les fui diciendo como características propias de la espiritualidad colbiana. En este mundo de hoy, vivir, trabajar, sufrir y morir. Padre, colme tu camino, yo quiero seguir, consagrado a María, será mi existir. Dame saber descubrirla en cada respiro que doy, trabajando y sirviendo al hermano, donde tú lo creas mejor. Y quiere trabajar, sufrir y morir. Padre, colme tu camino, yo quiero seguir, consagrado a María será mi existir. El dolor que me acompaña en este peregrinar, por ti ofrecido y amado, será mi cuota, Señor. Vivir, trabajar, sufrir y morir. Padre, colme tu camino, yo quiero seguir, consagrado a María será mi existir. Morir al propio egoísmo, pensando en los demás, dar la vida por el hermano, abrirá la eternidad. Vivir, trabajar, sufrir y morir. Padre, colme tu camino, yo quiero seguir, consagrado a María. Muy bien, gracias Graciela. ¿Ya? Y entonces ahora vamos a dar el último paso. Se me fue para...
A ver. Siguiendo las huellas de San Maximiliano Kolbe, el padre Luis Fachenda acogió la herencia de la espiritualidad que él nos estaba transmitiendo y él deseaba ayudar a todos los hombres y mujeres del mundo a que tomen conciencia de su verdad, de su dignidad, a que descubrieran el llamado de la felicidad y de la santidad, recordándoles a cada paso que no somos huérfanos, ¿no? Sino que todos tenemos un Padre y una Madre celestial. Y señalaba esto que me pareció muy, muy lindo, ¿no? En uno de sus escritos, el padre Fachenda dice: la Inmaculada, que fue el ideal que cautivó a San Maximiliano Kolbe, es una de esas ideas fuerzas que, preñadas de inmensas energías, son capaces de mover el mundo cuando se encarnan en un corazón de apóstol, ¿no? Él escribía esto hablando, bueno, de Maximiliano, pero nosotros podemos hablarlo también de él, ¿no? Es decir, verdaderamente el padre, abrazando el ideal de la Inmaculada Concepción, encontró, ¿no?, esta gran capacidad de mover el mundo porque tenía este gran corazón de apóstol, ¿no? Y él, acogiendo plenamente la herencia del padre Kolbe, la vivió con entusiasmo, ¿no? Porque él fue descubriendo que en esta espiritualidad estaba un programa de vida que sería más tarde confirmado también por las enseñanzas del Concilio Vaticano II y por un montón de otros documentos de la Iglesia, ¿no? Un programa de vida caracterizado por la apertura a todos, al diálogo, los encuentros, y por una devoción sin sentimentalismos o vanas creencias, ponía el padre, sino bien marcado por la grandeza, por la fe verdadera que lleva a reconocer la grandeza de la Madre de Dios y que impulsa un amor filial hacia ella, a la imitación de sus virtudes y a un constante dinamismo misionero. Si nosotros tenemos que hablar de algunas características de nuestra espiritualidad, bueno, aquí tenemos una buena base, ¿no? Una fe verdadera en esta grandeza de la Madre de Dios. Grande, ¿por qué? Porque responde al proyecto de Dios, ¿no? Grande porque nos trae al Hijo de Dios. Grande porque se hace discípula en el camino de seguimiento de Cristo. Grande por su servicio, grande por su profetismo, podríamos hablar tanto, ¿no? Pero que camina con nosotros, ¿no? Y que nos impulsa a este amor filial, a tener este deseo de vivir nuestro ser hijos, ¿no?, hacia ella, a imitar sus virtudes y a este constante camino misionero, ¿no? Y así él nos proponía de vivir con intensidad la consagración a la Inmaculada, haciendo nuestras las actitudes de María, ¿no? Que, bueno, yo sé, muchos de ustedes han seguido el curso anterior, ¿no?, cuando se habló de la Virgen en escucha, de la Virgen en oración, de la Virgen Madre, de la Virgen oferente. Actitudes en María podemos encontrar un montón, pero estas 4 son fundamentales. Si nosotros vivimos como María, vamos a poder vivir en profundidad la consagración a María, que es el eje de la espiritualidad mariana colbiana, ¿no? Entonces, haciendo estas actitudes de María, cultivando nuestra vida interior, en la vivencia constante de la contemplación-acción, siendo obedientes a las inspiraciones interiores, al camino trazado por Dios a través de las mediaciones en la Iglesia, para vivir como María nuestra conformidad con la voluntad de Dios, cultivando la caridad para amar a todos en la entrega continua de nosotros mismos y viviendo el ofrecimiento de nuestras vidas, de nuestras acciones, de las pruebas y de las alegrías para la construcción del mundo, ¿no? Nosotros estamos llamados a a ofrecer nuestra vida por esta salvación del mundo, ¿no? Y por eso el Padre nos enseñaba que bueno, vivir la consagración a la Virgen
es este llamado a ser presencia de María en el mundo, a vivir como vivió María y a dar testimonio sobre todo de su cercanía, de su maternidad y de su santidad de vida, actuando como lo haría ella hoy. En este sentido, para el padre Facenda, recoger la herencia del padre Kolbe es permitirle a Dios actuar como autor de vida. ¿Vos cómo andás? Enseñanzas y hacerlas vida en nuestra vida. Y es asumir ese compromiso de cooperar responsablemente con el plan de Dios, ¿no? Siguiendo, bueno, las directivas de la Iglesia y compartiendo el ansia de la Iglesia por el bien de los hermanos, ¿no? Colaborando en su misión, que como ahí vemos escrito, es una frase del Concilio Vaticano II, la misión de la Iglesia es como una prolongación de la solicitud materna de María hacia todos, ¿no? Hacia la humanidad. ¿Y cómo era, ¿no?, esa solicitud materna de María? Nos dicen la Marianis Cultus, ¿no? El amor operante de María en la casa de Isabel, en Caná, en el Gólgota, encuentra en el ansia materna de la Iglesia su continuidad, ¿no? Porque para que todos los hombres lleguen a la verdad. María era solícita para con los humildes, los pobres, los débiles, y así tenemos que ser nosotros, ¿no? En el empeño constante por la paz, por la concordia social, para prodigar a todos los hombres la salvación merecida para ellos por la muerte de Cristo. Entonces, maternizar el mundo es ser una prolongación de la maternidad de María en el mundo, ¿sí?, para nosotros. Por eso ella se presenta ante nosotros como modelo de evangelización. Como ella, nosotros estamos llamados a caminar por las sendas del mundo para encontrar a los hombres en el contexto de vida en el que viven y anunciarles la buena noticia del Evangelio. Y en la herencia espiritual del padre Facenda encontramos 4 C, que van a traducir este estilo mariano de evangelización y que abrazan la totalidad de toda nuestra persona, la cabeza y el corazón, las manos y los pies. Y estas 4 C son estas: la conciencia misionera, que nosotros podemos simbolizar en nuestros pies, que va a indicar nuestro caminar al lado, ¿no?, el ir al encuentro de los otros, hacernos cercanos, estar y sentirnos en salida para reconocer a Cristo presente en nosotros. La carga interior, ¿no?, que queremos simbolizar con el corazón. El corazón constituye el motor oculto de todas nuestras acciones y elecciones, ¿no? Donde está nuestros intereses, está nuestro corazón, dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces en el corazón está aquello que nosotros más deseamos, que más queremos, ¿no? Pero es el lugar donde nace nuestra relación con Dios y con los demás, es donde crece y se alimenta esto, ¿no? En la medida en que somos capaces de escucharnos y de decir sí al llamado de Dios todos los días. Entonces, esta carga interior que tenemos que poner en todo lo que vivimos y lo que hacemos. La creatividad, otra característica de nuestra manera de misión al estilo de María, que nace sobre todo, ¿saben dónde? En la oración, de rodillas, ¿no? Es en la oración donde vamos a encontrar esa creatividad para responder a las necesidades de hoy. Y brota del amor, pero toma forma en nuestra cabeza, ¿no? Se van formando las respuestas, vamos encontrando respuestas a los desafíos, a las exigencias de nuestro tiempo, a desafíos antiguos y nuevos, ¿no? Entonces, la creatividad, decía el padre, era otra de las características. Y la comunión caridad, ¿no?, que simbolizamos con nuestras manos, que nos ayuda a tejer redes, que nos ayuda a construir puentes,
en un abrazo universal y fraterno en el que nadie está excluido, ¿no? Que nos permite establecer relaciones significativas con las otras personas en un clima de gratuidad y de generosidad, y que nos impulsa esta tarea de maternizar el mundo donando una nueva calidez y nueva andadura humana y divina, ¿no? En esta difícil pero hermosa tarea de maternizar el mundo, yo creo que la Virgen se presenta ante nuestros ojos como madre, maestra y guía, y nos abre caminos evangélicos y un estilo mariano, ¿no? Una manera mariana de acercarnos a Dios, a los demás, a nosotros mismos y al mundo. Por eso la Inmaculada nos impulsa a tener como ella nuestra mirada fija en Dios, pero para enraizar nuestra vida en Él y acercarnos a descubrir cuál es el proyecto de Dios sobre cada persona humana, sobre el mundo, y hacerlo guiado por algunas virtudes esenciales, ¿no? La ternura y el cariño, la humildad y el servicio, la justicia y la misericordia, la acción y la contemplación. Todo esto María lo ha vivido, ¿no? Ella se acerca con ternura y con cariño. Es la humilde servidora del Señor y de los hombres. Proclama la justicia, cree en la justicia, pero también sabe que va de la mano de la misericordia, ¿no? Entonces, estas son actitudes que pueden ir ayudándonos a dar un tono particular a nuestra manera de vivir, de estar, de maternizar el mundo. Ella nos llama también a fortalecer los vínculos fraternos, creando entonces una iglesia familia donde todas puedan sentirse en casa, aprendiendo a la Madre del Señor un estilo de vida compartida y solidaria, donde la atención, la acogida al otro son las características fundamentales que tendrían que marcar nuestra actividad, ¿no? Para poner remedio a una iglesia que a veces parece burocrática, funcional, esquematizada, ¿no? No, la iglesia familia, la iglesia de la vida que se comparte, que se dona, que creo que la clave está ahí, ¿no? En el compartir, ¿no? Porque en el compartir aprendo más que enseño, ¿no? Y finalmente, Elia, la Inmaculada, como obra de arte de la Trinidad, también nos ayuda a poner de manifiesto una belleza que es el espejo de los más grandes sentimientos del corazón humano, ¿no? Y que aún a veces aún no siendo exclusivas de las mujeres, está muy presente en el genio femenino materno, ¿no? La totalidad oblativa del amor, la fuerza que sabe resistir a los dolores, la fidelidad ilimitada, la laboriosidad infatigable, la capacidad de conjugar la intuición con la palabra de apoyo y de estímulo, ¿no? Yo creo que estas son algunas características que nos podrían ayudar a maternizar, ¿no? Y bueno, que nos alientan también a vivir esta dinámica de la gratuidad de la que decíamos Padre Kolbe es maestro, ¿no? Sabiendo perder el tiempo con el otro para ganarlo para Dios, ¿no? Y me parece que es importante, ¿no? Sentir resonar dentro a la humanidad entera que a tientas busca a Dios, y tanta presencia de Dios que se manifiesta en la fe, a veces apenas proclamada de la gente, pero intensamente vivida en sus corazones, ¿no? Si nosotros vivimos esto, creo que nuestro deseo de maternizar el mundo va a ser posible, ¿no? Va a ser real, ¿no? Y bueno, no terminar diciendo que bueno, que estamos, si nosotros hemos recibido esta herencia, estamos llamados a compartirla con todos, para que con nuestro testimonio de vida, con nuestras iniciativas, con lo que hacemos, con lo que somos, podamos ayudar a otros a reencontrarse con María, ¿no? A reencontrarse con la Madre del Señor, pero sobre todo con su propia Madre, ¿no? Y así, bueno, siguiendo su ejemplo, confiando en su intercesión, tomándonos de la mano de María, podamos consagrarle el mundo y todos podamos vivir
nuestra vocación y al mismo tiempo alcanzar la felicidad y la santidad. Entonces esto era un poquito lo que el Espíritu me fue suscitando para compartir con ustedes.